Shalom y bendiciones, bendiciones a cada uno de los hermanos, a cada uno de los que se conectan. Como cada semana estamos contentos de poder estar aquí en este su segmento. Un momentito por aquí. Se fue la cámara, pero no se preocupe. Ya regresamos. A todos los que se conectan, como cada semana, estamos contentos de poder estar estudiando los mandamientos, las leyes que están alrededor de los mandamientos. Para ello estamos estudiando el Mishneh Torah de Ramban, este libro aquí. Hoy empezamos el libro 5. El libro 5 tiene que ver con el libro de la santidad. Y dentro del libro de la santidad vamos a tocar tres temas. Este librito solo tiene tres temas. Uno, las relaciones íntimas prohibidas. Dos, las leyes de los alimentos prohibidos. Y tres, las leyes relativas a la shejitá. Relaciones íntimas prohibidas. Tiene que ver con más que nada qué es lo que nos dice la Biblia acerca de no tenga relaciones con la prima, con el primo, con la hermana, de ese tipo, ¿ok? Para que usted no vaya a creer que vamos a hablar de ningún otro tipo en cuanto a las relaciones íntimas, porque esa no es nuestra área, para eso hacemos otros videos aparte. Hoy vamos a hablar, cuando dice aquí Ramban, las relaciones íntimas prohibidas, tiene que ver más que nada con lo que la Torá prohíbe. Y para ello vamos a ver qué es lo que nos dice la Torá, la Biblia, qué es lo que nos dice el Tariag Misbot, el libro de los mandamientos, y qué es lo que nos dice este librito, la Mishnah de Rambam para aprender acerca de todo esto, ¿ok? Ya que es importante. También vamos a ver los alimentos prohibidos y cuando entremos a la última parte, que es la Shejitá, vamos a ver cómo es mm, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo es la matanza correcta de los animales que se deben consumir? Así es que es algo que hemos estado ya estudiando por un tiempecito. Es algo que nos va quizás a retar un poquito y nos va a hacer pensar muchas cosas de las que hoy estamos haciendo. Acuérdense que la idea de estudiar todo esto es para aprender a observar los mandamientos y a tener una vida, un estilo de vida que alegre al Creador, que honre al Creador en todo lo que hagamos, digamos y en todo tiempo. Así es que hay muchas cosas que no conocemos y a medida que vamos conociendo tenemos la oportunidad de hacer cambios o estancarnos y quedarnos en el lugar donde estamos y decir, no, ya de aquí nosotros no tenemos que hacer nada más porque cuando nosotros empezamos a aprender, nos dimos cuenta de que había ciertos animales, y me estoy adelantando un poquito, pero para que vea qué tan importante este libro. Había ciertos animales que no se podían comer. Ok, dijimos, ok, puerco y camarones y estas cosas no se pueden comer. Pero después, eso fue el inicio, pero después, ya entramos un poquito más, nos dimos cuenta de que no solo era la carne, sino que había cosas que se hacían a partir de esos animales. Y entonces tuvimos que reevaluar muchas cosas. Y ahora que estamos aprendiendo, entonces tenemos que reevaluar. Y así es, la Torah cada año, cada ciclo, cada temporada nos va a ir retando para que vayamos creciendo y vayamos avanzando. Pero eso ya será en un par de semanas, no ahorita. ¿Sí? Ahorita vamos a comenzar con las relaciones íntimas prohibidas. Y como le vuelvo y le repito, para que no se vaya a salir de la clase y vaya a decir, no, estos locos de qué, o este loco de qué va a hablar si yo ya sé lo que la Torah nos dice. No, es lo que la Torah nos dice en cuanto a qué tipo de personas son con las que nosotros tenemos prohibido tener relaciones. A ese tipo o en ese tipo de dirección es a lo que va el estudio de hoy. Así es que, para empezar, vamos a ver lo que nos dice el Mishneh Torah. El Mishneh Torah empieza con algo interesante y es que dice, en nombre de Hashem, el Rey del Universo, dirige mis pasos conforme con tu palabra y no des a la iniquidad dominio sobre mí. Esta es la oración que viene aquí en el libro para empezar a estudiar el capítulo. Fíjese qué interesante porque es algo muy hermoso que dice, en nombre de Hashem, en nombre de nuestro Dios, en nombre de Adonai, el Rey del Universo, dirige mis pasos conforme a tu palabra
y no des a la iniquidad dominio sobre mí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar es el libro de la santidad. Consta de 3 leyes, cuyo orden es el siguiente: leyes de las relaciones íntimas prohibidas, leyes de los alimentos prohibidos y leyes de la shejitá, faena ritual de animales, faena, matanza, faena. Ah, entonces, eso es lo que, eso es lo que se, eso es lo que tenemos por ahí. Ah, déjenme volver a parar esto. Parece que no está saliendo por aquí en la. Ok, ahora sí. Entonces vamos a ver. Dice leyes de las relaciones íntimas prohibidas. Es lo que vamos a estudiar. Incluye 37 preceptos, un precepto positivo y 36 preceptos negativos. Acuérdense que cuando está diciendo preceptos, se está refiriendo a los mandamientos, ¿ok? Un mandamiento positivo, 36 mandamientos negativos. A saber, uno, no tener relaciones íntimas con la propia madre, no tener relaciones íntimas con la esposa del propio padre, o sea, la madrastra, no tener relaciones íntimas con la propia hermana, no tener relaciones íntimas con la hija de la esposa del padre, tu hermanastra, como la conocemos. No tener relaciones íntimas con la nieta, hija del propio hijo. No tener relaciones íntimas con la propia hija. No tener relaciones íntimas con la nieta, hija de la propia hija. No casarse con una mujer y su hija. No casarse con una mujer y su nieta, la hija de su hijo. No casarse con una mujer y su nieta, la hija de su hijo. No tener relaciones íntimas con la tía, que es hermana del propio padre. No tener relaciones íntimas con la tía, que es hermana de la propia madre. No tener relaciones íntimas con la esposa del tío, hermano del propio padre. No tener relaciones íntimas con la nuera. No tener relaciones íntimas con la esposa del propio hermano, la cuñada. No tener relaciones íntimas con la hermana de la propia esposa, tu cuñada por parte de tu esposa. No tener relaciones íntimas con un animal. Que una mujer no se entregue a una relación sexual con un animal. No tener relaciones íntimas con un hombre con otro hombre, homosexualismo. No tener relaciones íntimas con el propio padre. No tener relaciones íntimas con el hermano del propio padre, tu tío. No tener relaciones íntimas con la esposa de otro hombre, es adulterio. No tener relaciones íntimas con una mujer, con una nida, una mujer que está en su periodo menstrual. No casarse con no judíos. Que los hombres amonitas y moabitas no se casen con mujeres israelitas, ni siquiera si ellos se convierten. No impedir que la tercera generación de un converso egipcio se case con israelita, se puede casar. No impedir que la tercera generación de un converso edomita se case con israelitas. Que el mamzer, siempre me cuesta esa palabra, mamzer, el hijo de una relación adúltera o incestuosa, no se case con un israelita. El bastardo, esa es la palabra para mamzer, es bastardo. Que el zariz, un hombre que está castrado, bien sea que tenga los testículos mayugados, aplastados o amputados su miembro viril, no se case con israelitas. 30. No castrar a ningún macho, incluso animal, bestia o ave. Que el sacerdote principal no se case con una viuda. Que el sacerdote principal no tenga relaciones con una viuda, aunque se case con ella. Que el sacerdote principal contraiga matrimonio con una joven virgen, eso ya lo hablamos. Que un sacerdote no se case con una divorciada. Que no se case con una zona. Zona es una mujer que tuvo relación íntima con un hombre con el que tiene prohibido casarse. Que no se case con una jalalá, una mujer nacida de una relación entre un sacerdote y una mujer prohibida para él. 37. Que un hombre no se acerque en intimidad a una mujer con la cual tiene prohibido contraer matrimonio, incluso sin tener sexo con ella. ¿Okay? Estos son los 37 mandamientos. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Usted se preguntará, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, vamos a ver. Me lo llevo por aquí. Me lo llevo por aquí y vamos a ir a Levítico capítulo 15. Levítico capítulo 15.
Mm, Este no es. Levítico, aquí es donde empieza, mire. Levítico capítulo 18. Me había equivocado por 3. Y estoy en números. Ok. Levítico, perdón. Levítico capítulo 18. Empezando en el versículo. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Adonai vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Adonai. Después de una introducción a la cual les está diciendo, no hagas como en Egipto, ni hagas como en Canaán, en la tierra a la cual viviste, y en la tierra a la cual entraréis. Está haciendo un contraste de que ellos iban a ser separados. Ahora les va a decir, ¿separados en qué? ¿Basados a qué cosas? Porque acuérdense, tanto en Egipto como en Canaán, muchas de esta inmoralidad se vivía. Así es que él les dice, yo soy Adonai vuestro Dios, los saqué de la tierra de Egipto, no hagan como se hacía en esta tierra, ni tampoco hagan como se hace en la tierra de Canaán. Mis estatutos, mis ordenanzas, mis leyes podrán por obra, en las cuales, haciendo esto, el hombre vivirá. Y empieza diciéndole que el versículo 6 empieza diciendo, ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Acuérdese, la palabra descubrir su desnudez es un eufemismo, es un hebraísmo, es una forma de decir algo que puede significar grotesco, algo que pueda significar como algo que tus oídos no quieren oír, a algo que se mire de una forma diferente. Y dice, descubrir la desnudez. Así que todas las veces que miremos el descubrir la desnudez, en la escritura, especialmente en Levítico, se va a referir a tener una relación íntima. Así es que ya usted sabe y quizás le estará dando vueltas por ahí. Entonces cuando Canaán, el hijo de Noé, dice que descubrió la desnudez de su padre, no solamente quiere decir que lo vio desnudo. Bueno, hay algo detrás de todo esto. De hecho, los Midrash y los libros de la tradición nos hablan que hubo algo más que pudo haber ocurrido de acuerdo a lo que vemos en Levítico. Así es que aquí nos dice algo interesante. Dice, ningún varón se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Adonai. Y empieza diciendo, la desnudez de tu padre. O sea, la esposa de tu padre. La desnudez de tu madre. No descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, no importa. Nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Vamos a ver, mire, déjenme llevarlo aquí a la Reina Valera actualizada. Un lenguaje un poquito diferente. A ver si nos ayuda un poquito. Dice, ningún hombre se acerca a una mujer que sea su parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo Adonai. Y aquí, mire, aquí esta sí nos dice aquí, dice, eufemismo aquí y para el acto sexual, aunque también puede incluir actitudes y acciones que no culminan en el acto mismo. ¿Okay? Mire, aquí sí nos da la referencia. Y luego dice, no descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, ella es tu madre, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre.
No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de ella. No importa si nació ahí contigo, es tu hermanastra, o nació fuera de en otro matrimonio y después tú te enteras que es tu hermana, tu media hermana. No descubrirás. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de ella. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, porque es tu desnudez, es su desnudez, es tu propia desnudez. Estaba hablando de los nietos. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre que tu padre engendró. Ella es tu hermana, tu media hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. Ella es parienta cercana de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. Ella es tu parienta cercana de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acercarás a su mujer. Ella es tu tía. Se da cuenta que dice la desnudez del hermano de tu padre, pero después habla de la mujer. O sea que cuando dice, por eso la literatura, nuevamente voy a tocar el tema de Noé, cuando la literatura dice que vio la desnudez de su padre, algunos comentaristas dicen que él tuvo relaciones con su madre. Y ese fue el pecado de Canaán. Cuando se dio cuenta Noé, por eso maldijo a su hijo Cam, por esta acción. Porque de acuerdo al entendimiento que se tiene aquí, la desnudez de tu padre, o sea, es tu madre, es la misma desnudez de tu padre. Se da a entender que cuando habla de la desnudez de tu padre, se está refiriendo a la esposa de él, o sea, a tu madre o a su esposa. En este caso, puede o no ser la mamá de él, pero está casada con su padre. Y ese es el comentario, para a veces vemos este tipo de comentarios dentro de lo que es la literatura judía y decimos, no, pero estos judíos se van bien lejos en sus connotaciones. ¿De dónde sacan esto? Del entendimiento bíblico. Ellos leen Levítico, entienden esto. Entonces, cuando ven un pasaje, dice, la desnudez de Noé, realmente se estaba refiriendo a que el muchacho o se metió a la cama de la mamá o tuvo algo que ver con su propia madre y por eso fue digno de la maldición el nieto, no él, porque fue el nieto. Es que dice 15, no descubrirás la desnudez de tu nuera, ella es la mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Ellas son parientas cercanas. Eso es una infamia. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez mientras aquella viva. No te acercarás a una mujer durante su impureza menstrual para descubrir su desnudez. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No darás ningún descendiente tuyo para hacerlo pasar por fuego a Moloch. No profanarás el nombre de tu Dios, yo Adonai. No te acostarás con un hombre como se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás cópula con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer se pondrá delante de un animal para tener cópula con él. Y aquí nos da, compare el 20:15. Tener una relación. Esto es una depravación. No os contaminaréis con ninguna de estas cosas, porque con todas estas cosas se han contaminado los pueblos que yo he hecho de delante de vosotros. La tierra ha sido contaminada. Por eso castigué la maldad de ellos sobre ella, y la tierra vomitó a sus habitantes. Pero vosotros guardad mis estatutos y mis decretos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural, es decir, Israel, ni el extranjero que habita entre vosotros, porque los habitantes de la tierra que os antecedieron hicieron todas estas abominaciones y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que os antecedió. Porque cualquier persona que haga alguna de estas abominaciones será excluida de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no cometiendo las cosas abominables que se practicaban antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Adonai, vuestro Dios. ¿Okay?
Entonces, ahora sí, de ahí es que viene toda esta listita, empezando con el mandamiento 188 de el Tariag Mitzvot, el libro de los mandamientos. Y aquí usted puede ver, mandamiento 188. Ningún hombre entre ustedes se acercará a nadie que esté cerca de parientes para descubrir la desnudez. Está prohibido obtener placer de cualquiera de las mujeres que están prohibidas en el matrimonio. Esta es una misbat extremadamente importante que uno no debe tomarse a la ligera, ya que Hazal, los sabios, han calificado tales actos prohibidos como malvados y repulsivos. Entre las leyes relativas a esta misbah, un hombre no debe hacer ningún tipo de gesto. Oiga bien, porque quería leerle esto, porque esto me llamó la atención cuando yo estaba estudiando hace rato y le di una repasada a esto. Me llamó la atención cómo los sabios han instituido muchas cosas para ayudarnos a nosotros. Y quiero que usted lea con detenimiento esto. Dice: entre las leyes relativas a este mandamiento, un hombre no debe hacer ningún tipo de gesto, ya sea usando sus manos o sus ojos, con el propósito de atraer a ninguna de las mujeres prohibidas, ni debe dedicarse a ninguna forma de ligereza, ya sea al unirse a sus risas, obtener placer de sus perfumes, de sus fragantes perfumes, ni siquiera mirar el rostro de una novia, si la intención es para el propio deleite. Sin embargo, a uno se le permite mirar el rostro de una futura esposa para determinar si su apariencia le agrada. La razón principal del asunto es que cualquier acto o indicio de afecto o intimidad con cualquiera de las mujeres prohibidas es pecaminoso a los ojos de Hashem. Además, incluida en la misbah, está la prohibición de estar en reclusión con cualquiera de las mujeres prohibidas, a excepción de las niñas menores de 3 años. Hay algunas excepciones: un padre con su hija, una madre con su hijo y un esposo con su esposa que es una nidá. Está en su época menstrual, periodo menstrual. Además, a un hermano se le permite aislarse con su hermana. ¿Okay? Eso es bien interesante porque nos está diciendo aquí que el hombre debe evitar cualquier gesto, cualquier tipo de señal, gesto, con las manos, los ojos. Mire, para que vea hasta dónde es importante. Se habla mucho acerca del Mesías. Déjeme le digo su nombre para no errarle, porque en público, estamos en vivo. Es el Yanuka, el que todos nuestros hermanos cristianos y muchas otras gente dicen: el Mesías se manifestó en Israel, mira, los judíos ya tienen a su Mesías, el Yanuka. Este hombre que es bien respetado, un hombre joven, bien sabio. Yo estaba viendo un tipo de documental que estaban haciendo y esta persona estaba exponiendo los puntos del Yanuka. Y uno de los puntos que él estaba diciendo: usted nunca va a ver al Yanuka, ver a la cámara. Es más, él en todo tiempo, cuando él está enseñando, él está con los ojos cerrados o está agachado. Y yo empecé a ver varios videos y yo dije: wow, sí es cierto. Este hombre siempre está enseñando y usted lo ve con los ojos cerrados. Él no usa libros, él no usa Biblia, él todo lo tiene aquí adentro. Y tiene una sabiduría increíble. Es un sabio. Apareció un sabio en Israel. Es una persona y por eso le besan la mano, por eso lo respetan, porque es un sabio. Pero esta persona está siempre con los ojos cerrados o está agachado. Bueno, dentro de este reportaje, ellos estaban diciendo que una de las áreas que Yanuka se ha concentrado desde su juventud es a tener dominio propio sobre los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos es la puerta hacia el alma. Y si más la Torá a través de los sabios, ellos enseñan que cuando el hombre es capaz de dominar la vista, él puede alcanzar un nivel de sabiduría alto. ¿Qué digo con la vista? Que tenemos que dominar nuestros ojos hacia donde vemos. Y muchas de las veces, como dice aquí, el hombre tiene prohibido hacer gestos, señas, las manos, los ojos, con el propósito de atraer a las mujeres. No tenemos que andar viendo.
lo que no debemos. Y Yeshua, de alguna manera Yeshua en el capítulo 5, él estaba diciendo, oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que si alguno de vosotros mira a una mujer para codiciarla, ¿con qué la vas a mirar? Con los ojos. Entonces Yeshua de alguna manera estaba aplicando la sabiduría cuando él estaba diciendo, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en el corazón. Así es que quería leerle esta parte porque dice, la esencia de todo lo demás va a partir de aquí. Así es que cuando nosotros vemos después, para más referencias, Shabbat 13, 64, Kiddush 70, Yevomot 62, Tratado de Unidad 13, Eben Hazer del 21 al 24, pero luego empieza diciendo aquí, la desnudez de tu padre no descubrirás. Esta prohibición se refiere a un acto de perversión con el padre. Las siguientes 18 misbots, excepto la 199, trata de los mandamientos prohibitivos pertenecientes al incesto. Aquellas mujeres que están prohibidas en el matrimonio, relaciones matrimoniales. Y aquí vamos a encontrar la desnudez de tu madre no descubrirás. Esta prohibición se refiere a la propia madre. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Esta prohibición se refiere a la madrastra, incluso después de la muerte del padre. 192. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre no descubrirás. Esta prohibición se refiere a la hermana, incluidas las medias hermanas. 193. La desnudez de la hija de tu hijo no descubrirás. Esta prohibición se refiere a la hija del hijo, la nieta. O la hija de tu hija no descubrirás. Esta prohibición se refiere a la hija de la hija. A tu hija no descubrirás. Esta prohibición se refiere a la propia hija. A tu hermana, hija de tu padre, no descubrirás. Esta prohibición se refiere a una media hermana por parte del padre. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Esta prohibición se refiere a la hermana del padre, que es la tía, incluso si es la media hermana, la media tía. Es interesante notar que Aarón, el padre de Moshe Rabino, Amram, el padre de Moshe Rabino se casó con su tía, Johabet. Pero eso fue antes que se diera la Torá. Y aunque nuestros antepasados observaron la Torá antes de que fuera dada, eso fue solo en Eretz Israel, pero no fuera de ella. Un ejemplo perfecto sería Jacob Avino, quien se casó con 2 hermanas mientras estaba fuera de Eretz Israel. ¿Okay? Porque a veces decimos, bueno, ¿por qué los papás de Moisés y Aarón se casaron si él se casó con su tía? ¿O por qué Jacob? Si aquí estamos viendo el Levítico que no se debe casar con 2 hermanas. ¿Por qué Jacob se casó? Bueno, porque todo esto, aunque ellos tenían una Torá, no tenían la Torá legislativa como la tuvieron después del Sinaí. Después del Sinaí viene todo esto que ahora sí va a regir la vida y la conducta del israelita. Así es que antes del Sinaí tenían Torá, pero no la tenían a ese extremo. Y podemos ver con estos casos, podemos ver cómo después del Sinaí, la herencia, la doble porción, se le tenía que dar al hijo primogénito. Y ya no era como sucede con Abraham, con Isaac, con Jacob o con José y los hijos de José, sino que hay cosas que se van regulando, hay cosas que va evolucionando y a veces tenemos que entenderla. Así es que aún este comentario nos pone mucho a pensar. La desnudez de la hermana de tu madre no la descubrirás. Esta prohibición se refiere a la hermana de la madre, tu tía. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre. Esta prohibición se refiere a un acto de perversión con el hermano del padre. La desnudez de tu hermano no descubrirás. Esta prohibición se refiere a la esposa del hermano del padre. Hazal incluye esta prohibición para la esposa del hermano de la madre. La desnudez de tu novia no será relevada. Esta prohibición se refiere a la nuera. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Esta prohibición se refiere a la esposa del hermano. Y así sigue leyendo para no quitarle mucho tiempo, porque estamos avanzando pero aquí está todo. No te acostarás con hombres como con mujeres, es abominación. No pondrás bestia en tu lecho. La mujer no estará delante de la bestia. Hoy en día, aún hoy en día, hay muchos lugares en donde se practica el bestialismo, en donde las mujeres tienen
relaciones con animales. Los hombres tienen relaciones con animales y esto está prohibido. Y usted dirá, para alguna gente usted dirá, qué desagradable, pero hay gente que lo practica, hay gente que lo hace y eso es como un espíritu que entra a la persona y muchas veces le es difícil soltar y dejar todas esas cosas porque ya estamos entrando en un acto de perversidad demasiado grande. Así es que vamos a ver qué nos dice el Mishneh Torah. Vamos a leer un poquito acerca del Mishneh Torah y para poder entender un poquito. ¿Ok? Uno, la prohibición de herba en sus penas. ¿Qué es una herba? Una mujer prohibida. El que tiene deliberadamente una relación íntima con una de las arayot, mujeres prohibidas, expuesta en la Torá, Vaikra, Levítico capítulo 17, es pasible de la pena de caret, castigo del cielo. ¿Qué es caret? Es un castigo del cielo, cercenamiento del alma, a veces se manifiesta la muerte de los hijos pequeños o en el fallecimiento de la persona a una edad temprana. Cada vez que usted escucha en la Biblia, será cortado de su pueblo, recibirá la pena de carez. Ya lo hemos explicado muchas veces, pero siempre en la repetición está el arte de poder absorber el conocimiento y quedarnos con él. ¿Qué significa carez? ¿Qué significa ser cortado? Bueno, nuestros sabios lo identificaban de tres maneras. Uno, cercenamiento del alma. El alma se va a perder. Dos, la muerte de los hijos pequeños. Y tres, al fallecimiento de una persona a edad temprana. La persona moría muy joven y decía, bueno, esa persona recibió el castigo del cielo, murió muy temprana. Los hijos de él murieron, recibió castigo del cielo. O se creía que en el Olam Jabá, en el mundo venidero, esa persona no iba a tener entrada al mundo venidero. Eso es como lo ven aún todavía, eso es la pena de carez. Porque muchas veces nosotros leemos, será cortado y, ok, pero ¿qué significa? En la mentalidad hebrea, la mentalidad bíblica significa eso, que uno puede morir antes de cumplir su propósito en esta tierra completo, es cortado, no llega a terminar su ciclo de vida. Dos, puede ser manifestado en los hijos que son los herederos de tu nombre. O tres, que en el mundo venidero no tengas entrada a ese reino mesiánico, a ese reino venidero. Son las tres cosas, ¿ok? Si es que dice aquí, como expone, pues todos los que cometan alguna de estas infamias tendrán la pena de caret. Eso dice Levítico 18:29. De ahí es donde viene. La pena es para ambos, el hombre y la mujer involucrados en la relación íntima prohibida. Y si lo hicieron inadvertidamente, por ejemplo, sin saber de la prohibición, deben presentar una ofrenda jatá por la falta fija. En caso de algunas arayot, a mujeres prohibidas, además del caret que se aplica en todos los casos, se aplica la pena capital por parte del tribunal rabínico, el Sanedrín. ¿Qué es arayot? Arayot son las mujeres con las que uno tiene prohibido tener relaciones íntimas por la ley de la Torá y cuya transgresión es pasible de caret. Incluye incesto y o adulterio. Herba es el singular de arayot. Es lo mismo, solo que ese es el singular. Asimismo, el término se emplea para denominar a esa prohibición severa susceptible de la pena de caret. En toda la obra, relación íntima, todo lo que siempre vamos a leer, cada que escuchemos relación íntima es un acto sexual. En el caso de que aquellas arayot pasibles de la pena capital por el tribunal rabínico, la pena se aplica si hubo testigos de la transgresión y advertencia a los transgresores de la prohibición. Acuérdense, siempre que hablamos de pena capital, nos vamos a dar cuenta de que está el Sanedrín, que es el juzgado, testigos, siempre va a haber testigos y siempre tuvo que haber una advertencia. O sea, se les advirtió y aún así lo hicieron. Es cuando llegan a la pena capital. Antes no procedía a la pena capital. Es importante recordar esto porque cuando decimos que en la Torá había pena capital, la gente dice, bueno, la gente ahí se mataba y todo el mundo con sus piedras y nos imaginamos que la gente tenía en la puerta de su casa tenía un montón de piedras ahí porque siempre había alguien a quien matar. No. Puede sonar chistoso, pero yo me he encontrado con gente, especialmente dentro del antisemitismo, para la Torá, para este tipo de cosas que dicen, no, pues ahí
se imaginan que en la entrada de las casas la gente tenía un montón de piedras en donde tú salías con un morral y te cargabas 3, 4 piedras ahí porque eran necesarias en tu camino, quizás apedrear a alguien. No, tenía que haber una advertencia. Esta mujer o este hombre tenían que haber sido advertidos. Si ellos hacían las cosas aún de haber sido advertidos, entonces tenían que venir a un juzgado con el Sanedrín. Tenía que haber testigos, se hacía todo el juicio y el Sanedrín tenía que indagar bien, 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 porque ellos eran los que iban a determinar si la persona vivía o moría. Y si ellos determinaban que era pasible de la pena de muerte, tenía que salir a las afueras de la ciudad y entonces ahí tenían que darle muerte. Pero era todo un proceso, no era de que yo traigo 5 piedras hoy porque si me encuentro cualquier cosa ahí tiro la piedra. No, la Torá era justa. La Torá se amparaba en el... Por eso dice que el juicio, justicia y bondad son los cimientos del trono de Elohim, porque siempre había justicia, aún para el pecador. Se le hacía un juicio y se le daba la oportunidad de defenderse, de probar su inocencia. Si no lo hacía, pues moría, porque así eran las cosas. Así es que quería darle a saber eso para que usted vea que no era como muchas veces nos imaginamos. ¿Ok? Su advertencia dice aquí, advertencia a los transgresores de la prohibición de sus actos y su pena previo a la ejecución de la transgresión. Y cuando a pesar de ello, ellos no desistieron de sus acciones, incluso si el transgresor es un sabio de la Torá, no se le aplica la pena capital ni la pena de azotes si no hubo advertencia. En todos los casos, la advertencia es para distinguir entre si lo hizo inadvertida o deliberadamente. Y quizás el sabio no sabía que se trataba de una mujer casada o de su pariente directa, como ser madre, hermana, etc. Entre los casos de arayot pasibles de la pena capital por parte del tribunal rabínico, hay algunos cuya pena es mediante el apedreamiento, algunos mediante la quema y algunos mediante la estrangulación. No todos morían igual. Algunos eran quemados, algunos eran estrangulados y algunos eran apedreados. Tenemos que saber cómo moría cada persona, porque no era de que, mira, todos morían a pedradas. Ve qué interesante es estudiar todo esto, porque la Biblia nos abre una perspectiva mayor y podemos entender. Mire, dice aquí, los siguientes son penados con apedreamiento. ¿Quiénes morían apedreados? El que tenía una relación íntima con su madre, la esposa de su padre, con su nuera, el hombre que tiene una relación íntima con otro hombre, homosexual, el hombre que se acuesta con un animal y la mujer que atrae sobre sí un animal. Estos eran los únicos que morían apedreados. ¿Ok? Vamos a repetirlos nuevamente. Oh, me regresé mucho. Aquí está. Apedreamiento. El que tiene una relación íntima con su madre, con la esposa de su padre, su madrastra, con su nuera, el que tiene una relación íntima con otro hombre, el que se acuesta con un animal y la mujer que se acuesta con un animal. Todos estos morían apedreados. Los siguientes son los casos penados con la quema. ¿Quiénes serán quemados? El que tiene una relación íntima con la hija de su esposa, en vida de su esposa, con la hija de la esposa, con la hija del hijo de la esposa, con la suegra, con la abuela materna de su esposa, con la abuela paterna de su esposa, con su propia hija, con la hija de su propia hija y con la hija de su propio hijo. Solo en el caso de la transgresión de Erba con una mujer casada es penado con estrangulación. Solamente uno era estrangulado. Era el caso de una mujer casada. O sea, más bien el adulterio. Como expone, a ambos adúlteros se les aplicará la pena de muerte. Y cuando la Torá menciona una pena de muerte capital sin especificar cuál es, alude al estrangulamiento. Así es que mire, a la adúltera, como siempre habíamos pensado que se les apedreaba, ahora estamos viendo aquí, a través de lo que estamos leyendo, que la Torá se les aplicaba una pena de estrangulación, no tanto de piedra, sino estrangulación. Dice, y como dice la Torá, Levítico 20:10,
cuando la Torá menciona una pena de muerte capital sin especificar cuál es, se alude al estrangulamiento. Si la mujer adúltera es hija de un cohen, de un sacerdote, a ella se le aplica la pena mediante la quema y al hombre estrangulación. Como expone, si la hija de un sacerdote se profana y comete adulterio, debe ser quemada a fuego. Si la mujer adúltera es una nará, joven entre los 12 y 12 años y medio, que está comprometida, ambos, ella y el adúltero, reciben la pena de apedreamiento. Solamente en el caso de que la mujer esté comprometida, no esté casada todavía y cometa adulterio, es cuando se les apedrea. Pero cuando la mujer ya tiene un hogar, está casada y cometió adulterio, se les estrangula. De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. ¿Okay? Dice aquí, como expone, Deuteronomio 22, versículo 23 al 24. Si una joven virgen, deberán apedrearlos. So, aquí está la diferencia. Deuteronomio nos dice que si es una joven virgen, que no se ha casado, está comprometida, pero tiene relaciones. Lo hablamos la semana pasada. Siempre cuando la Torá expone deben morir y son responsables de su propia muerte, alude a la pena de apedreamiento. De lo contrario, son estrangulación. ¿Okay? En el caso de todas las otras ariots, son pasibles solo del caret y no de la pena de muerte por parte del tribunal rabínico. Por ende, si hubo testigos de la transgresión y advertencia, el tribunal rabínico les aplica la pena de azotes, porque todos los que merecen caret, castigo del cielo, reciben la pena de azotes. Acuérdense, siempre había un juicio. 9. Déjenme pasar aquí al 9. 9 dice, la persona violada está exenta totalmente, tanto de azotes como de presentar una ofrenda, y obviamente está exento de la pena capital, como expone, y a la joven no le harás nada. ¿A quién se aplica esto? A la víctima violada. Pero en el caso del violador, la ley no contempla que pudo haber actuado bajo coacción, porque no hay erección, sino voluntariamente. En el caso de una mujer que tiene una relación íntima, al principio forzadamente y al final voluntariamente, está exenta de todo, porque al comenzar teniendo la relación íntima forzadamente no está en su poder no desearlo, porque el instinto y la naturaleza de la persona se impone y el placer es inevitable. Y esto lo cubrimos en las leyes de la joven virgen. ¿Okay? Entonces déjenme avanzar. Esto sigue hablando acerca de lo mismo. 16. Si alguien tiene una relación íntima con un animal o el que lo acerca sobre sí, ambos deben ser apedreados. Como expone, no tengas ningún acto sexual con cualquier animal. Levítico 18:23. Y esto aplica a tanto animales, bestias y aves. En cualquier caso se aplica la pena de apedreamiento y el versículo no diferencia entre un animal adulto o menor, como expone cualquier animal, lo que implica que aplica incluso si es el día de su nacimiento, ya sea de la manera tradicional o de otra manera. Al ingresar el glande de la persona del animal o viceversa, la persona es culpable. Y una vez más, vuelvo y le repito, aún en nuestros días esto se ve en algunos círculos y en algunos lugares en donde las mujeres, es más, gente paga por ver a mujeres teniendo intimidad, relaciones con los animales. Y es algo que, como le digo, eso ya sobrepasa los límites de la perversión. Capítulo 2. Definición sobre la prohibición de herba. Siempre que un hombre tenga prohibido casarse bajo la severa prohibición de herba con las siguientes 4 mujeres, la esposa de su propio padre, la nuera, la esposa de su propio hermano, es decir, la cuñada, y la esposa de su tío, el hermano de su propio padre, ya sea que estén comprometidas o casadas, ya sea que se hayan divorciado o no, ya sea en vida de sus respectivos esposos, como después de su fallecimiento, la prohibición no se aplica a la esposa de su propio hermano, que no dejó ningún hijo, ya que esto lleva al matrimonio levirato. Así que, y el que tiene una relación íntima con una de ellas durante la vida del esposo de ella es culpable de transgredir 2 prohibiciones, por parentesco directo y por mujer casada.
dado que las dos prohibiciones comenzaron a regir conjuntamente cuando la mujer fue consagrada a ese hombre. Si ambas prohibiciones no comienzan a regir conjuntamente, entonces podría ser culpable solo por una. Por consiguiente, el que tiene una relación íntima con su madre, que es la esposa de su padre, es culpable de transgredir dos prohibiciones, ya sea en vida de su padre como luego del fallecimiento, una por ser su madre y la segunda por ser la esposa de su padre. Y si ella continuaba casada con su padre, entonces hay una tercera prohibición implicada, por mujer casada. La esposa del propio hermano está prohibida bajo la prohibición de Herba, ya sea que sea su medio hermano de padre o medio hermano de madre, y ya sea si él o su hermano fueron concebidos de una relación matrimonial o extramatrimonial. La esposa del medio hermano, de padre, de madre, del padre de un hombre, se considera shenia para este, que es secundaria, prohibida de gravedad, secundaria de índole rabínica. Un hombre que tiene una media hermana, ya sea de padre o de madre, ya sea concebida en una relación matrimonial, como de una extra matrimonial. Por ejemplo, si su madre o padre tuvieron una relación íntima extra matrimonial con otros y así tuvo una hermana, ella se considera herba, prohibida para él. Como expone, nacida de una relación matrimonial o extramatrimonial. Para un medio hermano, la hija de la relación que tiene su padre con su esposa, que sería su media hermana, de padre se considera herba, prohibida. Como expone, no cometas incesto con la hija de la relación de tu padre con su esposa. Pero si el padre se casa con una mujer que ya tenía una hija de una relación con otro hombre, esa hija está permitida para el hijo porque no es hija del mismo padre, ni de la misma madre. Entre el hijo de él y la hija de ella no hay relación sanguínea, son hermanastros. Hay una diferencia. Si dos personas se van a casar, pero las dos personas tienen hijos de un matrimonio previo, pues estas gentes no son nada. Van a ser hermanastros por cuestión del matrimonio, pero no están relacionados en nada. Así es que no hay prohibición para casarse. Pero cuando son medios hermanos, entonces cuando dice está prohibida, y es aquí donde está haciendo la diferencia, donde dice si la esposa traía una hija y el esposo tenía un hijo, pues ellos no son nada. O sea, ahí la Torah no aplica a esa relación. ¿Ok? 4 dice, por consiguiente, el que tiene una relación íntima con su media hermana, que es la hija de la relación matrimonial de su padre, con su esposa es culpable por dos. Uno, de no cometerás incesto con tu media hermana, de acuerdo a Levítico 18:9. Y dos, no cometerás incesto con la hija de la relación matrimonial de tu padre con su esposa. Levítico 18:11. ¿Ve? Dos. Está transgrediendo dos cosas. Pero si su padre violó o sedujo inmoralmente a una mujer y tuvo una hija y el hijo tuvo una relación íntima con esa hija, solo es culpable por tener una relación con su media hermana, porque la hija de una violada no es la hija de la esposa de su padre. La tía, la hermana de su madre, se considera herba, prohibida para el sobrino, ya sea de su media hermana de padre o de madre, ya sea que haya sido concebida matrimonial o extramatrimonialmente. También la hermana del padre, ya sea su media hermana de padre o de madre, ya sea que haya sido concebida matrimonial o extramatrimonialmente, se considera herba, prohibida. Levítico 18 del 12 al 13. El hombre que tiene una relación íntima extramatrimonial con una mujer y tuvieron una hija, esa hija se considera herba para él, prohibida por ser su hija, a pesar que la Torá no expone, no cometas incesto con tu hija, dado que lo prohibió con la nieta. La hija de la hija no requirió explicitarlo respecto de la propia hija, aunque no esté explícita. Las prohibiciones de la Torá, no de los sabios. Por consiguiente, el que tiene una relación íntima con la hija que tuvo con su esposa es culpable de dos transgresiones. Uno, por su hija, y dos, por una mujer y su hija. Cuando un hombre consagra a una mujer, hay 6 mujeres parientas de ellas que quedan prohibidas para él. Ponga atención, cuando una persona consagra a su esposa, un hombre consagra a su esposa, automáticamente quedan 6 mujeres prohibidas para él.
ya que se casó con esa mujer consagrada, o si se separó, ya sea en vida de ella, si se divorció, siguen siendo 6 mujeres prohibidas para él. Son las siguientes: la madre de la consagrada, la madre de la madre, la madre del padre, la hija de la hija del hijo. Esas 6 son prohibidas para el hombre. Y si en vida de su mujer el hombre tiene una relación íntima con una de ellas, ambos transgresores son penados con la quema. Había que quemarlos. Asimismo, la cuñada, la hermana de la esposa de un hombre, se considera herba prohibida para él hasta que muera la esposa, ya sea hermana de padre o de madre de una relación matrimonial o extramatrimonial. No se puede, no se puede acercar a ella hasta que la esposa muera. Prohibiciones por institución rabínica. Si un hombre transgrede y fornica con una de estas 7 mujeres, que las 6 que ya hablamos, y además la cuñada, que es la hermana de su esposa, ya sea deliberada como inadvertidamente, a pesar de que tanto él como la mujer transgresora merecen la pena capital o caret, su esposa no queda prohibida para él, excepto en el caso de que si un hombre comprometido tiene una relación íntima con la hermana de su prometida, en cuyo caso la prometida queda prohibida para él, como hemos explicado en las leyes del divorcio. El que tiene una relación íntima con una mujer a modo de inmoralidad, las parientes de ella, que son las 7 que mencionamos, no quedan prohibidas por ley de la Torá para el matrimonio, pero los sabios le prohibieron casarse con cualquiera de ellas durante la vida de la zona. ¿Qué es la zona? La mujer inmoral. Porque dado que ella visitará a sus parientas, él podría quedar a solas con ella, y como tiene confianza, llegará a la transgresión de tener una relación íntima con ella, que es herba para él, porque sería la pariente inmediata de su esposa. Más aún, incluso si meramente se sospecha que fornicó con una mujer, él no debe casarse con ninguna de sus parientes directas hasta que la mujer sospechada muera. No obstante, si el hombre se casa con una de las parientas directas de la mujer con la que cometió inmoralidad, no tiene el deber de divorciarse. Por eso es que muchas veces vemos que la confianza es el peor enemigo. ¿Okay? Debe haber límites y debe haber cierto respeto hasta dónde una relación llega, porque muchas veces en el ámbito secular se conoce que entre cuñados, entre familiares, se tiene una relación tan íntima, tan estrecha, que en determinado momento se llega a cometer algo que no se debería cometer. ¿Por qué? Porque había una relación tan íntima aún entre las familias. No, es que es mi hermano, no, es que es mi cuñada, no, es que yo la quiero como si fuera mi hermana. Y en ese yo la quiero como si fuera mi hermana. Especialmente si incluimos algunos elementos extras como alcohol o como alguna sustancia que le nubla el entendimiento a la persona. Bueno, pues entonces este tipo de cosas suceden. Y por eso dice, no puedes tener esa intimidad o esa relación con los parientes cercanos. Ahora, no nos vamos a volver tan huraños de decir, yo no me le acerco a nadie, porque entonces tampoco vamos a poder llegar a tener ese dominio y ese control. ¿Okay? Y nos está hablando de la mujer casada. Todo esto tiene que hablar del capítulo 4. Capítulo 4, aquí. La nida. ¿Qué es la nida? La mujer impura por menstruación. Es considerada como cualquier herba, una mujer con la que está prohibido severamente por la Torá tener una relación íntima, y es pasible de la pena de caret, cortado. ¿Okay? El que tiene una relación íntima con una nida, una mujer menstruante, durante los 7 días que dura ese estatus, aunque ella solo haya menstruado el primer día, y el que tiene una relación íntima con una mujer durante los 7 días posteriores a que haya dado a luz a un varón, o el que tiene una relación íntima con una mujer durante los 14 días posteriores a que haya dado luz a una niña, el que tiene una relación íntima con una saba durante sus días de siba,
y la posterior cuenta de 7 días que debe contar desde el que le paró la sangre para quedar pura. En todos estos casos la pena es caret, cortado, castigo del cielo. No hay diferencia si la mujer es esclava o no, como expone la Torá. Respecto de la nida, estará 7 días en estado de impureza ritual, Levítico 15:19, y con respecto a la saba, la mujer que tiene un flujo de sangre, expone todo el tiempo que dure su flujo, ella estará ritualmente impura, tal como cuando tiene su periodo. Levítico 15:25. Y con respecto a la mujer que dio a luz un varón, expone como los días de su impureza ritual de su periodo. Y con respecto a la mujer que dio a luz a una niña, expone durante 2 semanas tendrá el mismo estatus de impureza que todos los días de su periodo. Aquí había algo interesante. Aquí, déjeme le leo aquí. Está prohibido, dice, está prohibido tener una relación íntima con la esposa cerca de su periodo regular para evitar que tenga la menstruación en ese momento. Como expone, deberán alertar a los israelitas acerca de su impureza ritual. Es decir, para que se alejen de la impureza. Levítico 15:31. ¿Cuánto tiempo se considera cerca de su periodo? Si ella suele menstruar en determinada fecha de día, tiene prohibido tener relaciones el principio del día. Si suele menstruar a la noche, tiene prohibido mantener relaciones desde el principio de la noche. Si pasó la fecha habitual de su periodo y no menstruó, tiene permitido tener relaciones maritales desde que pase esa jornada. ¿Cómo es ello? Si suele menstruar a la 6ª hora del día, tiene prohibido tener relaciones desde el principio del día, y si pasa esa hora y no menstruó, tiene prohibido tener relaciones íntimas solo hasta la noche. Así mismo, si suele menstruar a la 6ª hora de la noche y pasó y no menstruó, tiene prohibido hacerlo solo hasta la caída del sol. Aquí está hablando de cómo se examinaban. Déjenme le leo esto. La costumbre de los hombres y mujeres israelitas es revisarse primero después de la relación marital. ¿Okay? Pero eso ya está hablando de cuando está muy cerca del periodo. Y por último, por aquí había más. Este capítulo 5 es interesante porque está hablando de la sangre. Mire, aquí empieza diciendo la sangre que impurifica y la que no. Está hablando de los tipos de sangre. ¿Okay? El color de la sangre. Hay 5 colores de sangre en la mujer que son impuros, a saber, rojo, negro, azafrán brillante, agua barrosa, vino diluido. El resto son puros. ¿De qué rojo se trata? Como el primer chorro de sangre, cuando una persona se hace una extracción, se coloca la sangre en un vaso, se le aproxima la mancha de la sangre sobre la que uno tiene dudas si es pura o impura. El negro tiene la apariencia de tinta seca. ¿Cómo sería el color azafrán brillante? Se toma azafrán fresco. Tenía la forma en ver qué tipo de sangre. Agua barrosa, se toma tierra del valle del Signí o similar, cuya tierra es roja. Se le coloca agua en un recipiente hasta que el agua sobrepase la tierra un poco, como la cáscara del ajo. Tenía sus métodos de saber cuál era el vino diluido. Una medida de vino puro y fresco de la llanura de Sharon, de la tierra de Israel, mezclada con 2 medias de agua. Si el color de la sangre es más oscuro o más claro, es pura. Ah, tenían su forma de ver cuál era este. En el caso de una mujer embarazada que expulsa del vientre un trozo de carne sin forma identificable, aunque sea roja, solo si el trozo está con sangre, ella es impura, de lo contrario es pura.
incluso si el trozo es parte y se encuentra que está lleno de sangre. La mujer es pura porque no es sangre de menstruación, sino sangre del trozo. En el caso de que expulsa un trozo de carne partido con sangre acumulada en su interior, la mujer es impura. Si expulsa algo como una cáscara con un pelo, si es de color rojo, se le debe colocar en agua tibia. Si se vuelve líquido, es impura, aún en el caso de las mujeres embarazadas. Qué más nos queda por aquí? Los días de la nidá. Ya dijimos que son 7 y 14 días. Todo el lapso de 7 días, cuyo primer día se fijó como el comienzo regular de la menstruación, será denominado días de nidá, tanto si la mujer menstrua como si no. ¿Y por qué se denomina así? Porque están sujetos a la impureza de nidá. Toda sangre que la mujer menstrua en estos días será considerada sangre de nidá. Y todo el lapso de 11 días posterior al de 7 se denomina días de Sibá, ya sea que la mujer menstrue como si no. ¿Y por qué se denomina así? Porque están sujetos a la impureza de Sibá. Toda sangre que menstrue en estos días será considerada sangre de Sibá. Recuerde bien estos dos conceptos, días de Nidá y días de Sibá, porque son diferentes. Los días de purificación. La cuenta de 7 días limpios. Si la saba pequeña se sumerge en la migvé en la noche previa del día que debió aguardar, o si la saba grande se sumerge en la noche que comienza el séptimo día, se considera que no sumergió, es como una nida que se sumergió antes del séptimo día. Tenía que purificarse, tenían que estar. ¿Qué más nos falta por acá? Está hablando ya de la menstruación, los dolores. Eso ya es más para las mujeres. Sangrado. Todo eso está prohibido dentro del. El cálculo de los días de impureza y pureza de acuerdo al ciclo de la mujer. Ya hemos explicado que la mujer que menstrua todos los 7 días de nidad tiene permitido por ley de la Torá tener relaciones maritales en la noche que da comienzo al octavo día, luego de sumergirse. Y la saba pequeña, la que menstrua 1 o 2 días en el ciclo correspondiente a la siba, debe aguardar un día puro y sumergirse y tiene permitido tener relaciones maritales al anochecer. Y la saba grande debe contar 7 días limpios y sumergirse y tiene permitido tener relaciones maritales en la noche que da comienzo al octavo día. Ups, ups, se me fue el programa. No sé por qué siempre pasa eso. A mitad de clase se me va. Ya estamos terminando. Ya solo deje que regrese esto para terminar la última parte. ¿Ok? ¿Dónde estábamos? Libro 5. Libro 5. Y se pasó para el otro lado que no quiero. ¿Ok? Esta es la de la semana que viene. Entonces vamos para atrás. ¿Dónde estábamos? Creo que aquí ya no hay nada. Deje mirar al final porque aquí creo ya no hay nada. ¿Ok? Vamos a terminar con esta última parte que habla acerca de
enseñanza respecto de la lujuria y la santidad en la que uno debe conducirse. De toda la Torá, no hay nada más difícil para la mayoría del pueblo que apartarse de la fornicación y las relaciones íntimas prohibidas. Dijeron los sabios, cuando a los israelitas se les ordenó en la entrega de la Torá respecto de las relaciones íntimas prohibidas, lloraron y recibieron sobre sí este precepto quejosamente y en llanto, como expone, lloraron por familias. Números 11:10, es decir, por asuntos de familia, o sea, respecto de las relaciones íntimas que se les prohibió. El hombre tiene deseo por el robo y las relaciones sexuales y las anhela. Y en cualquier época no encontrarás una congregación que no tenga miembros que sean promiscuos. Además dijeron los sabios en el Talmud Baba Batra 165a, la mayoría de la gente sucumbe ante el robo, la minoría ante la fornicación y todos sucumben ante los matices de la maledicencia. Es decir, palabras que son casi maledicencia o bien llevan a la maledicencia. Y si usted se da cuenta, el ser humano en todas sus generaciones siempre ha tenido estas tres mismas faltas. El robo, tomar lo que no le pertenece, las relaciones, la fornicación y la maledicencia. Todos los lenguajes de cualquier cultura siempre tienen palabras maldicientes, palabras hirientes. Y aquí lo estamos viendo. Así es que dice aquí, por consiguiente, es adecuado que el hombre domine su instinto en esto y que se conduzca de forma muy sagrada, con pensamiento puro y con una conciencia adecuada para salvarse de estas cosas. Y debe cuidarse de recluirse con una persona del sexo opuesto, porque es la gran causa de la inmoralidad. Los grandes sabios le decían a sus discípulos, cuídenme de que me recluya aún con mi hija, cuídenme de que me recluya con mi nuera. Esto era para instruirles que no tengan vergüenza de ello y que se alejen de estar a solas con una mujer. Asimismo, uno debe acostumbrarse a alejarse de la risa, de la ebriedad y de las palabras lascivas, porque son grandes causantes y escalones que llevan a la inmoralidad. Que un hombre no permanezca sin esposa y ello le causará una gran pureza. Los sabios enseñaron una máxima respecto de esto, que el hombre se dirija a sí mismo y a sus pensamientos a palabras de la Torá y que extienda su conciencia en la sabiduría de la Torá. Porque el pensamiento lascivo se ve fortalecido solo en un corazón vacío de sabiduría. En cambio, respecto de la sabiduría está dicho, ella te será como la amable sierva y la graciosa gacela. Sus pechos te embriagarán en todo tiempo y te recrearás siempre en su amor. El Mishle, el Proverbios 5:19. Y como puede darse cuenta, vamos a terminar como siempre haciendo un contraste y le voy a buscar una cita. Le voy a buscar una cita que se encuentra en Filipenses 4:8 y con eso vamos a terminar hoy. Filipenses 4:8. Para que usted vea que Pablo, Rab Shaul, tenía una mente bien rabínica. Dice el 7, y la paz de Dios, la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en el Mashiach Yeshua. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, y si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de Shalom, de paz, estará con vosotros. Se lo pongo una vez más. En cuanto a los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Y primera de Corintios 5:1. Vamos a ver, primera de Corintios 5:1.
Ciertamente se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Oiga, exactamente lo que acabamos de ver. Y vosotros estáis inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre vosotros, ser cortado? Aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente por el espíritu. Ya, ya he juzgado, tal como si estuviera presente, a aquel que ha hecho semejante cosa. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Yeshua, entregar a tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La iglesia de Corintios se jactaba de ser una de las más espirituales, una de las que tenía profecía, tenía dones, tenía muchas cosas, pero estaban permitiendo que hubiera este tipo de conducta de la cual la Torá estaba prohibiéndolo. El chico estaba viviendo con la esposa de su padre, algo que leímos del principio está totalmente prohibido. Y como dice el hermano aquí, ahora se puede entender mejor Primera de Corintios 5:1, exactamente, porque ahora cuando empezamos a estudiar todas estas cosas, eso es lo que buscamos, que usted abra la escritura y usted diga, mira, esta parte ahora la entiendo, porque estudié Levítico, estudié las leyes de las relaciones prohibidas, cómo estaban prohibidas, qué llevaba, y mira, Corintio, por eso ahora Pablo está reprobando esta conducta. ¿Por qué? ¿Porque era de Pablo? No, porque se suponía que si estaban viviendo en el espíritu, en el Ruach, y estaban guardando la Torá, se les había olvidado algo tan simple como es que esa conducta era inmoral y esa persona tenía que ser cortada. Así es que, familia, esperamos poder seguir aprendiendo juntos, seguir creciendo. La próxima semana vamos a hablar acerca de los alimentos prohibidos. Vamos a entrar un poquito acerca del tema de la comida. Y créame que vamos a aprender muchas cosas. Y si terminamos esta en una clase, la que viene, o si no, la que sigue, vamos a hablar de la faena ritual y los alimentos, las carnes que llevamos a nuestra mesa. Y créame que va a ser todo un tema, todo un gran tema. Así es que familia, siga estudiando junto a nosotros, denos la oportunidad de seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir teniendo un estilo de vida que honre al Creador en todo lo que hacemos. Comparta estos videos si crees que pueden ser de bendición para alguien más. Ayúdenos a que este mensaje pueda seguir extendiéndose y que podamos seguir madurando, creciendo y sobre todo entendiendo el diseño de Dios para nuestras vidas. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom. Bendiciones.